Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Bienvenidos a Empresarios de Acá, el placer de recibirlos aquí por la pantalla de NSTV en Nuevo Siglo Cable, y también nos pueden seguir en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de dos sectores. Vamos a hablar del sector de centros de estética y gimnasios, cómo viene la actualidad para estos sectores, el nivel de actividad, y son algunos de los temas que vamos a conversar con Lourdes Rapalín, directora de Betel Spa. También vamos a hablar del transporte terrestre carretero internacional, las particularidades del sector, y que vamos a desarrollar más adelante con Mauro Borsaconi, que es presidente de CATIDU, que es la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay. Yo voy a tomar asiento y a recibir a la primera entrevistada del día de hoy. Bien, como lo anunciamos, vamos a recibir a Lourdes Rapalín, directora de Betel Spa. Bueno, Lourdes, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, gracias a vos por recibirme y por invitarme. Un gusto como siempre. Vamos a compartir un Mac Café con Lourdes aquí en esta charla y hablar un poco de hacer una puesta a punto, ¿no? Como siempre lo hacemos desde el punto de vista de sectores, ¿no? que brindan servicios, en este caso vinculados a la estética. Un poco allí, bueno, ¿cómo está el panorama de este sector a esta altura del año? Y bueno, es el momento en el cual lamentablemente por error empiezan a darse cuenta, empezamos a darnos cuenta de que tenemos que hacer algo para empezar a sentirnos mejor. Y más, sobre todo después de haber pasado 2 años de pandemia, que nos hemos descuidado bastante. Y lo importante que es vernos bien, físicamente, estéticamente. Empezamos a notar que no lucimos saludables y bueno, es un momento en el cual el sector de estética empieza a trabajar más fuerte. Es una zafra que, digamos, se empieza a potenciar ahora hasta diciembre. ¿Allí cómo funciona? Bueno, sabés que sí, todos los años pasa que a partir de septiembre empieza a funcionar el sector estético, digamos. Después baja un poquito en el mes de diciembre, vuelve a levantar en enero, de enero a marzo, y después vuelve a caer. Este año es un año muy especial. El sector no está trabajando bien, no se está trabajando como se trabajó, por ejemplo, en el año 2021. Ajá, ¿y eso qué responde? Sabés que nosotros lo tenemos muy bien estudiado. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, el público nuestro, la competencia que tenemos siempre es todo lo que esté del otro lado de la frontera. Ajá. Y al abrirse las fronteras, bueno, mucha gente optó por viajar, la gente está como desesperada, quiere salir. Y bueno, y con todo lo que está pasando en Argentina, Argentina, que es un país muy bueno en estética, se está llevando muchos clientes para allá. Así que bueno, estamos complicados, estamos tratando de trabajar y de encarar todo esto para salir adelante. Qué curioso, ¿no? Porque bueno, digo, también lo que implica hacerse un tratamiento de estética, de repente no es una sola sesión, entonces uno tiene que permanecer en el lugar allí, no está tan a la mano, si sucede algo, ¿no? Yo lo pienso un poco de ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, vamos a estar atentos un poco también cómo se va desempeñando la competitividad del sector. Atado a lo que es el rubro de estética y del rubro spa, también lo que está son los gimnasios. Y tú, en representación de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines, seguramente tienes un panorama para ilustrarnos de cómo está ahora la actividad ya repuesta, ¿no? Bueno, sí, ahora ya no hay emergencia sanitaria, ya no es necesario el uso de protocolos, pero el sector del gimnasio, a diferencia de estética el año pasado trabajó muy bien, quizá ahora empieza a trabajar también bien, el sector del gimnasio todavía no se ha recuperado. Y te cuento por qué no se ha recuperado. A ver. El golpe más grande que tuvo el gimnasio fue en diciembre del 2020, cuando, no sé si tú recordás, que se mandó a que teníamos que cerrar del 1 al 20 de diciembre, fecha clave en nuestro sector. ¿Por qué? Porque es cuando los clientes contratan sus anualidades para el año siguiente.
el haber tenido que cerrar, nos arreglábamos, dábamos clases al aire libre y nos íbamos manejando, pero ya ahí los clientes decían, bueno, pero si ya en todo el mundo los gimnasios, en gran parte del mundo se han cerrado y acá mandan a que se deben de cerrar, no voy a estar pagando para hacer clases al aire libre, para eso directamente lo hago solo y ya está. Las empresas ahí perdieron muchísimos clientes, muchísimos, y bueno, y tratamos de arrancar el 2021. El 2021 se empezó con algo de actividad de enero, febrero, en marzo se nos manda a cerrar. ¿Cuál fue el problema más grave? Que se nos mandó a cerrar donde se hablaba de que no se podían hacer clases grupales, ya no era dentro de un espacio cerrado, sino que no se nos permitía a las empresas dar clases tampoco al aire libre. ¿Qué fomentó? Eso fomentó la informalidad. Se empezaron a formar grupos espontáneos donde hacían entrenamientos, muchos profesores o quienes cerraban sus empresas decidieron empezar a armar sus grupos al aire libre y nadie los controlaba. Y no tenían nada que perder. Nosotros como empresas podíamos haber hecho lo mismo, no lo hicimos porque nosotros teníamos mucho que perder, empresas que están registradas, habilitadas, que generan fuentes de trabajo, decidimos no hacerlo y eso se continúa hasta el día de hoy. Hay mucha gente que opta por entrenar al aire libre, que está perfecto, pero se entrena con personas que no están habilitadas, que no sabemos ni siquiera si están registrados para poder hacer. Una cosa es entrenar uno, otra cosa es entrenar a otras personas que tenés que estar preparados para cuidar un grupo de 20 personas, de 25 personas. Y bueno, y hace unos días tuvimos justo reunión en la Cámara y a veces uno lo mide con lo que le pasa a uno y decís, me está pasando a mí, no, y te das cuenta que en todo el país está pasando lo mismo. El sector no se ha recuperado aún. Bueno, por eso es que estamos tratando de entablar conversaciones a nivel de gobierno donde se mandan mensajes claros. A ver, ¿hay propuestas? Sí, tenemos propuestas donde estamos pidiendo que el gobierno haga alguna campaña. Nosotros trabajamos en prevención y trabajamos no somos clubes sociales y deportivos. Claro. Somos empresas privadas que trabajamos con seres humanos que atraviesan diferentes patologías. Está el que entrena porque se quiere cuidar y sentir bien, está quizá el que entrena porque, bueno, el médico lo mandó, que tiene que entrenar, y está el que trabaja en prevención. Estamos hablando de enfermedades autoinmunes, enfermedades cardíacas, hay un montón de patologías atrás. Nosotros lo que queremos es que se mande un mensaje claro donde entrenar o cuidarte es salud, pero que tenés que cuidarte en tu gimnasio habilitado. Y por ese lado vamos. Y entienden que esta, por ejemplo, no sé si es la única medida o propuesta que podría cambiar un poco la situación del sector en cuanto a esta preocupación que mantienen las empresas vinculadas. Yo creo que si se saliera a controlar a todos esos grupos que los vemos en todos lados, me imagino cuando vas para tu casa, ves en la Rambla y en todos lados, en Avenida Italia, si se saliera a controlar con el mismo énfasis que nos controlan a quienes estamos habilitados, creo que podría cambiar la realidad. ¿Sí? Podría cambiar perfectamente. A ver, pero esto no es una historia que no es de ahora, siempre pasó exactamente lo mismo. Somos controlados e inspeccionados todos los que tenemos registro frente al Estado. Quien no tiene registro frente al Estado no existe, entonces nadie los controla. Y bueno, y eso es la competencia más fuerte que hoy día quienes generamos fuentes de trabajo y pagamos todos nuestros aportes como pagamos todos los meses, nos vemos enfrentados cada día. Allí es voluntad política para el tema del control, porque tengo registro de que empresarios del sector, inclusive tú misma en otras presencias, lo habías manifestado vimos como un proceso, ¿no? De cuando empezaron este tipo, por ejemplo, de preocupaciones, de personas que quizás realizan este tipo de entrenamientos o la actividad en forma informal, como que empezaba, pero esto quizás, no sé, lo pregunto, se agravó y no hay respuestas, digo, por parte de autoridades.
Yo no creo que sea un tema político, porque sin importar el gobierno de turno, estos problemas siempre existieron. Hoy día son más notorios, bueno, por toda la realidad de lo que estamos pasando, ¿no? Pero creo que es un tema de Estado que no tiene nada que ver con gobierno. ¿Qué quiere decir? No importa el gobierno de turno, lo que es el sistema del Estado no está bien. No está bien y siempre, lamentablemente, somos más castigados los pequeños y medianos empresarios, que formamos parte del 85% de los ingresos al país, ¿verdad? Sí, no, lo mencionaba como decisión política porque en definitiva el gobierno que esté es el que toma la decisión definitiva de tomar el toro por las astas y bueno, y cambiar o establecer una política de Estado en ese sentido. Pero un poco allí vislumbrando este panorama, ¿no? Un poco cuáles son las estrategias hoy por parte de las empresas privadas, por ejemplo de gimnasios, para recuperar esos, por ejemplo, esos clientes que se perdieron y que se fueron perdiendo en estos idas y venidas de los cierres del gimnasio. ¿Cómo se plantean hoy esas estrategias? Y bueno, nosotros lo que estamos tratando es digamos, de comunicar cada vez más. El tema es que si no te entran clientes, no tenés recursos, ¿hasta dónde vas a poder comunicar? Es muy difícil. Pero lo estamos intentando, trabajando en equipo y bueno, ya te digo, y hoy día tratando de sumar a que desde el gobierno, desde Secretaría de Deportes, desde el Ministerio de Salud Pública, puedan acompañarnos en transmitir mensajes de que la actividad física es salud y que lo ideal es que te cuides y hagas actividad física en gimnasios debidamente autorizados. Bien, bueno, vamos a estar atentos, Lourdes, a todo lo que sucede, ¿no? En el rubro vinculado a la estética, gimnasios que están hermanados, ¿no? Enlazados, ¿no? O por lo menos es lo deseable que así suceda. Bueno, Lourdes Rapalín, directora de Betel Spa. ¿Cuántos años ya Betel Spa en el mercado? 20 años. 20 años. Entramos en los 20 años el año que viene. Bueno, ya vamos preparando los festejos, ya ahora podemos hacer festejos. Así que vamos a estar presentes sin duda. Bueno, Lourdes Rapalín, directora de Betel Spa, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te comprometemos a que nos mantengas informados sobre los temas que atañen al sector. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, quiero compartirles, antes de irnos a la pausa, un mensaje a todas las empresas que quieran realizar donaciones de libros infantiles. Les cuento que Districerro es la mayor importadora y distribuidora de textos para niños con 48 años en el mercado. Tienen a disposición más de 2.000 colecciones. Por más información y planes especiales para empresas que gusten de donar libros, pueden contactarse al 2359-5976 y vía web www.districerro.com.uy. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de Empresarios de Acá y como lo anunciábamos, vamos a recibir a Mauro Borsaconi, que es director de Dufeluc y presidente de Catidu, de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay. Bueno, Mauro, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. No, es un gusto venir. Bueno, Mauro, ¿hace cuántos años empresario en el rubro terrestre internacional? Desde que me acuerdo, desde que tengo memoria.
Es algo que viene familiar en Uruguay. Digamos que antes que yo naciera, mi padre ya hacía transporte internacional. Así que cuando empecé a caminar, empecé a meterme en el mundo del transporte y es lo que he hecho toda la vida. Y además una historia muy rica, ¿no? Porque oriundos de Italia, su familia... Sí, de origen etrusco, no romano, en un pueblo recóndito del centro de Italia, y que se dedicaban al transporte con carretas y caballos. Así que... Bien, toda una vida. Todo, generaciones tras generación. El que le vino a arruinar fui yo, pero bueno. No. Bueno, hoy como presidente de la Cámara que nuclea el transporte terrestre internacional, ¿no? Y allí, bueno, hay varias características, ¿no?, que está bueno tener en cuenta para empezar a hablar un poco de la situación actual del sector. Un poco, ¿qué se puede decir de lo que es la foto, ¿no? Si hay que explicar... cómo se compone el transporte terrestre internacional en Uruguay, ¿qué se puede decir allí? Bueno, primero que son empresas, en su mayoría las que nuclea la Cámara, son empresas que están especializadas básicamente en el transporte internacional desde hace muchas generaciones. Catidu creo que este año cumple 50 años, si ya no los cumplió soy un desastre para las fechas. Y la mayoría de las empresas se dedican casi exclusivamente al transporte internacional. Creo que a veces por la dinámica que tiene el propio transporte, hay algunas que han tenido que darle servicios de transporte interno a sus clientes, pero básicamente nosotros representamos exclusivamente a empresas que se dedican a la temática del transporte internacional. Allí un aspecto no menor que leí justamente en la página de Catidu es temas salarios, ¿no? De cómo está Uruguay con respecto a competidores, quizás países de la región, ¿no? Un poco allí, ¿cuál es la particularidad? Mira, nosotros tenemos una fórmula de pago que se arregló hace 30 años, con la que convivimos, no todos conformes, pero por lo menos con determinadas certezas. Y cada vez que vamos a un consejo de salario, te diría que los consejos de salarios con nosotros duran muy poco, porque lo que tenemos que ajustar siempre son detalles coyunturales del momento donde se está viviendo, pero tenemos una buena relación con el sindicato, porque no tenemos... más allá de las diferencias de que ellos siempre quieren un poco más y nosotros siempre queremos aguantar un poco, porque las diferencias que tenemos con la región son muchas. Allí, para ir ya a temas de coyuntura y con la región, tengo el dato que son un 35% de los salarios por encima de los salarios medios de la región, de los países competidores. Bueno, en este momento te diría que más. En este momento te diría que con Brasil el doble y con Argentina el triple. Esa es la diferencia que tenemos. Entonces, obviamente, por más allá que los choferes quieran mejorar el salario, cuanto más mejoren, más fuera quedamos nosotros de competencia. Porque no es solamente el tema de los salarios. El costo de vida en Uruguay, el costo operativo en Uruguay, es mucho más alto que los países de la región. Por lo tanto, siempre estamos inventando para ser competitivos. Y en ese inventar para ser competitivos que usted me menciona, ¿no? Allí, hoy por hoy, hay una serie de reclamos que se hacen desde la Cámara, ¿no?, con respecto a, por ejemplo, la competencia que están teniendo con el transporte terrestre internacional de Argentina. Un poco allí, para quien no conoce o no está al tanto, la idea es, por supuesto, actualizarlo con usted. ¿Qué está pasando? A ver. La coyuntura con Argentina es que desde que el gobierno argentino asumió, el nuevo gobierno argentino asumió, tienen un dólar blue, que es el dólar que está activo, digamos, es el que marca el parámetro, porque el otro no funciona. Nosotros, desde que eso empezó a ocurrir, recurrimos al Ministerio de Economía, al Ministerio de Transporte, les fuimos a hablar de que era imposible competir con una diferencia de cambio. Te vuelvo a repetir, más allá del flete, la composición de costos que tienen las empresas argentinas es muy inferior a la nuestra. Pagan
una patente 20 veces menor a la nuestra, pagan menos seguro, tienen menos costos operativos en el personal, no solamente los choferes, sino en general de sus estructuras. Los repuestos son más baratos, las cubiertas son más baratas, tienen muchas ventajas. A eso sumale que ellos, desesperados por recibir dólares vivos, billetes, empezaron a inundar el mercado uruguayo, que hasta hace un par de años, te diría 3 años, veníamos con el 60% nosotros y el 40% de ellos, en algún momento el 50 y el 50. Hoy estamos entre el 80 ellos y el 90 ellos y el 10 o el 20 nosotros. El otro día en una reunión que tuvimos con las autoridades nos decían, no, bueno, pero la diferencia del valor del flete es el 15%. Entonces yo le digo, no, eso es una mala lectura. En realidad el flete, voy a poner un ejemplo, no atado a la realidad, el flete valía 1.500, los argentinos lo bajaron a 1.000. Los uruguayos de los 1.500 acomodaron a 1.150. Ese 15% es lo que él hace referencia. No de los 1.500 que se cobraba a los 1.000 que pasaron a cobrar ellos. Pero al mismo tiempo esos 1.000, a ellos, llevado el dólar blue, se le transforman en 2.000. Claro. Y para nosotros es imposible competir. Entonces ellos vienen, abren cuentas en los bancos en Uruguay, hasta choferes tienen de las empresas argentinas cuentas en los bancos en Uruguay, y lo que nosotros dijimos fue, bueno, lo que nosotros necesitamos es, para empezar a emparejar esto, que de la misma manera que Argentina, cuando las coyunturas son otras, digamos, es normal, vamos a cobrar un flete argentino, los argentinos nos hacen transferir vía bancaria, nos retienen el 3%, y giran bancariamente a una cuenta del banco en Uruguay. Lo que nosotros pedimos fue una medida espejo, que los argentinos cobren en Uruguay y que transfieran vía bancaria y se les retenga el 3%. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, la respuesta primero fue que no se podía, que había que ver, que era difícil. Después nos pidieron que hiciéramos un informe por un abogado que fuera administrativo, que supiera del tema. Le presentamos el informe, ese informe después resultó no servir o no fue tenido en cuenta. Después fuimos con el ministro Falero a hablar con Irastorza, nos dijeron que, bueno, que entendían la situación, pero que había que hacer un decreto. Unos decían que era decreto, otros decían que era ley. Finalmente ellos elevaron la consulta a presidencia. Al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. Sí, creo que fue la parte legal de presidencia. Y dijeron que tenía que ser por ley. Nos dijeron que como estaban muy cerca del receso parlamentario, que nos despreocupáramos, que ni bien se levantara el receso parlamentario, estaba la voluntad del Poder Ejecutivo y estaban los votos de la coalición para instrumentar la medida. ¿Esto fue el año pasado? Esto fue el año pasado. Terminó el receso parlamentario, llamamos y nos dijeron, bueno, sí, sigue todo igual, pero como ahora viene la LUC, tenemos que estar atentos al referéndum, dejemos que pase la LUC y lo aplicamos. Dijimos, bueno, esperamos tanto, vamos a esperar un mes más porque era lógico lo que nos estaban planteando. Termina la LUC, llamamos y nos dijeron, bueno, ahora no podemos porque va en contra hacer un decreto que bancarice el pago de los fletes cuando justamente la LUC lo que pretende es la desbancarización. A ver. Un comentario simple. El comercio exterior se mueve vía banco. Se pagan los fletes, bueno, en este caso los fletes no, se pagan las mercaderías que se compran y se venden por carta de crédito, vía bancaria, se pagan los despachos por vía bancaria, se paga todo por vía bancaria. Que nos digan que no se pueden pagar los fletes, transferir los fletes que se cobran a Uruguay al exterior es como decirle a un exportador, andá y pagá con dólar efectivo en Argentina y no lo pases por el banco cuando el sistema es que se haga todo vía bancaria. No parece muy lógica esa respuesta, ¿no? Y entonces un poco cómo queda la situación. Bueno, digamos que esa situación nosotros también pedimos la exoneración del IVA, porque es el único país que cobra el IVA en las importaciones, ni Argentina ni Brasil. Por ejemplo, si no... que nosotros queremos ir a Argentina o a Brasil
y cobrar un flete de importación en el exterior y le cargamos el IVA, tenemos una simetría que no corresponde. La tasa cero es lo mejor porque primero ya se cobra el IVA en el DUA. ¿Qué es el DUA para el DUA es el documento único aduanero. Bien. ¿Está? Y lo segundo es porque nos genera una simetría. Y en realidad se termina neteando, porque yo los consumos que tengo los neteo y el IVA no es un costo financiero ni es una erogación que tiene que hacer el gobierno. Esto se discutió en el Parlamento. Después apareció una nueva norma, o una nueva norma no, algo que se interpretó mal desde la impositiva, que atacaron a una empresa de transporte o fueron a inspeccionar a una empresa de transporte, la tomaron como agente de carga, como forwarder, entonces hay todo un tema tributario que en realidad en esa normativa de ese pago del tributo en el exterior, que igual al transporte no le corresponde, sí al forwarder, sí al agente de carga, pero no al transporte profesional de carga, al internacional, lo que termina siendo es que hay una ley o un decreto que dice que ni el transporte aéreo ni el transporte marítimo debe pagar eso, lo exoneran de pagar los tributos en el exterior. Dijimos, bueno, lo único que tienen que hacer es hacer un decreto y que digan que el transporte internacional de carga por carretera se acoge a la misma normativa. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. O sea que la situación, para hacer un estado de síntesis, es problemas de competitividad fuertes, principalmente con Argentina. Sí. No sé cuál es la situación con Brasil. Bueno, con Brasil hay problemas de competitividad, obviamente, porque ellos tienen costos mucho más baratos que nosotros. Pero digamos que es tan grande Brasil. Conviven. Que se convive. Y para resumir un poco la puesta a punto que usted me hacía es, lo que entiendo, falta de voluntad política para tratar este tema, ¿no? Esto es un tema político. Bien. A ver, este es un tema que el Ministerio de Transporte ha dicho que sí a todo y el Ministerio de Economía ha dicho que no a todo. Se llevó la consulta al Parlamento y los 25 senadores dijeron que apoyaban lo que estábamos proponiendo de alguna manera. Bien. Ahora lo que hicimos nosotros fue pedirle una reunión a Falero y una reunión al presidente de la República. Bien, al ministro Esto fue la semana pasada. Transporte de Obras Públicas y, bueno, el presidente, por supuesto. Y allí podrían tener algún tipo de novedad en los próximos días. Bueno, lo que nosotros vamos a ir a la reunión, sabemos cuál va a ser la respuesta de Falero porque no está en manos de Falero. Bien. La respuesta de Falero ya la sabemos, pero tenemos que... Es más, nosotros fuimos a hablar con el embajador argentino. El embajador argentino en Uruguay. El embajador argentino en Uruguay. Bien. Y le dijimos exactamente esto. Nosotros sabemos que lo que le venimos a proponer a ustedes es una decisión de nuestro gobierno. Ahora, si el gobierno argentino, si la embajada argentina es afín al gobierno argentino, lo que debería hacer es solicitarle vía una nota al gobierno uruguayo que transfieran los fondos para que su país reciba el dólar billete en los bancos y no que se lo lleven blue. Y si lo que quieren hacer es favorecer a los empresarios argentinos, no van a hacer nada y van a seguir favoreciendo a los empresarios argentinos. Uno lo pone, así como te lo estoy diciendo, se lo planteé, fue una reunión muy concreta, al pan y al vino y es... Pero de allí no hubo respuesta, digamos. Bueno, yo no espero una respuesta... del gobierno argentino. No corresponde en este caso. Pero sí lo que tiene que hacer la Cámara es dar todos los pasos y agotar todos los recursos, de hablar con todos los actores para tratar de obtener el objetivo, que es no tener ventaja nadie. Lo que no puede ser es que lo que se nos dice es vamos a salir a controlar, pero ¿a quién controlan? A las mismas empresas de transporte uruguayas, no salen a controlar a los argentinos. Y las propuestas que nos dieron que podían llegar a implementar no son prácticas. Creo que llegamos antes a que los argentinos resuelvan el problema interno que tienen, a que el gobierno uruguayo nos dé una solución si esto sigue así. Falta consulta, ¿no? Por lo que usted me comenta y las conclusiones a las que uno puede llegar, digamos, de lo que es el sector político con los empresarios del sector de transporte terrestre internacional, para... Yo te diría que con los empresarios del transporte. No... Si bien nosotros tenemos hoy un ministro que debe ser el ministro que por su origen fue directivo de Cativo, además el Falero, es el que más conoce, por eso es el que con más propiedad dice hay que buscar una solución.
Este es un tema de economía y de presidencia. Y bueno, nosotros hemos pedido reuniones con la ministra de Economía, nunca nos atendió Irastorza y no me acuerdo quién otra persona en otras reuniones, la ministra nunca nos atendió, y la verdad que después del resultado de la votación en el Parlamento, es la primera vez que le pedimos una reunión al presidente de la República porque está en la mano de él. Bien, bueno, vamos a seguir atentos a lo que pasa, ¿no? Y cómo también se va solucionando, esperemos que sí, estas diferencias y asimetrías. Vamos a seguir conversando justamente sobre el sector del transporte terrestre internacional. Estamos en diálogo con Mauro Borsaconi, que es presidente de CATIDU. Vamos a una pausa y ya vamos con el tercer bloque de empresarios de acá. Bueno, no me voy sin antes agradecer, por supuesto, las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París y cuido mi vista en óptica Semiflex. Pausa y ya regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urbancat. Peluquería unisex. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. ¿Sabes que ya no te vas a pasar más de parada? Ahora las nuevas unidades eléctricas de CUTSA cuentan con un sistema sonoro que anuncia las próximas paradas. CUTSA, siempre iremos contigo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Agradecemos como siempre a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Mauro Borsaconi, que es presidente de CATIDU, y estamos hablando de un panorama de la foto, ¿no?, de lo que es el sector terrestre internacional de bandera, ¿no?, uruguayo. Allí hay un tema, hay varios temas para conversar con Mauro, pero bueno, para ser escuetos, hay un tema no menor en el transporte y que cada tanto sale también en lo que es la prensa y en reclamos, es tratar de amoldar un poco lo que es las horas trabajadas por los choferes, ¿no? Un poco allí, digo, no sé si es un tema de también de tratar de ser más productivos por parte de ellos mismos, digo, un poco cómo se maneja en el sector.
ese quizás orden, ¿no? que hace falta medir, ¿no? Para que no haya excesos y que no sea un peligro quizás en la ruta, ¿no? Para su salud del chofer y para cometer algún error. Clarísimo. Mirá, lo primero que yo voy a decir es que no hay un problema de cantidad de horas manejadas. En algún caso sí, en alguna coyuntura sí, porque hay trabajos que sí llevan más horas de manejo. El gran problema son los tiempos muertos. Entonces, cuando vos ves que vas al puerto y te encontrás con una fila de camiones de 5 kilómetros desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no hay una cuestión de que el chofer está cansado porque manejó mucho, está cansado porque esperó. Y cuando uno va a medir el flete, ni siquiera lo mide en los kilómetros que recorre, sino en el tiempo que le lleva a hacer un viaje. El problema es la gran ineficiencia que hay en todos los lugares donde uno va a cargar o a descargar, sea puerto, sean depósitos cuando hay zafra, sean molinos, utilizan el camión como bodega. Entonces lo que hay es mucho tiempo muerto, mucho tiempo de espera y hay cero infraestructura. O sea, vos tenés fila de 200, 300 camiones parados en el puerto y no tienen un servicio. O sea, si tienen que ir al baño no pueden, se tienen que bañar no pueden, o sea, no hay nada. Y sí hay esperas. Y te pasa lo mismo en cada lugar que vas. Piden camiones, precisan 10 en una zafra, pueden cargar 10 en determinada chacra y te piden 20 camiones. Y cuando vas al lugar de descarga pueden descargar hasta 50 y hay una fila de 100. Entonces, hay mucho tiempo muerto por incapacidad, por ineficiencia y por abuso de quienes hacen esto. No hay un lugar donde vos digas, llegué a las 8 de la mañana, y estoy hablando en general. Obviamente que hay particularidades donde yo sé que mando el camión, en el transporte internacional eso no surge tanto. Generalmente vos mandás el camión a las 8 de la mañana y a las 10, 12, depende de qué tipo de carga sea, está descargado. Pero todo lo que tiene que pasar por la órbita del transporte en masa, donde vos decís, bueno, hay que ir a sacar contenedores al puerto, hay que llevar madera al puerto, todo es espera. Todo es una espera tras de la otra. Los choferes reclamaron en su momento un control porque querían tener un control de horas y apareció el famoso SITRAC. Sí, el Sistema Integral de Control de Transporte y Carga. Ahí está. En realidad, ese sistema, cuando nació, fue apoyado por todos. Después, cuando vieron que se iban a controlar, nadie lo quiso. Cuando dice nadie lo quiso, ¿quién sería? ¿Los empresarios? Bueno, los empresarios, obviamente. Porque allí, ¿qué se controlaba? Bueno, los recorridos. Primero que un camión tuviera chofer. Y que ese chofer cobrara y que se cumpliera el laudo. Se pedía también que hubiera una tarifa de referencia. Y vos cuando empezás a medir cuáles son los tiempos muertos, en qué lugares son los cuellos de botella, empezás a agilitar, porque ya empezás a encontrar responsables. Con una tarifa de referencia, sabés cuál es el flete que tenés que cobrar. Por lo tanto, la discusión del salario no debería ser una discusión. ¿Por qué? Porque lo tenés medido en la tarifa que vas a cobrar de acuerdo al tiempo que te demoran o en el caso de los kilómetros que recorren. El gran problema que hay es que los que tienen que controlar, que es el Estado, y vuelvo a repetir la palabra Estado porque si no pasa por gobiernos, el gobierno toma la decisión si va a controlar o no va a controlar. Lo que es cierto es que si hay un sistema y si hubiera una política de transporte, vos con esto solucionabas el BPS, la impositiva, solucionás la chatarrización, si estás excedido en flota o no, si realmente se trabaja en exceso o no, si hay muchas horas de conducción o no. Nadie quiere medir nada, es mejor, y la respuesta es cada día se compran más camiones. Voy a ser malo para con mi sector. Si les obligaran a presentar cada vez que van a pedir para comprar un camión, que los tributos están pagos, que están pagados los salarios como marca la ley, que se aportó la impositiva como marca la ley, yo quiero saber toda esa cantidad de camiones que se compran y si se podrían comprar. Y allí, por ejemplo, se ha suspendido este sistema integral de control por esta administración. Digo, hoy, ¿qué situación hay? Porque no hay control. En realidad suspendieron algo que nunca consultaron si valía la pena o no.
En campaña, Heber y creo que el propio presidente, ahora no me acuerdo, dijeron que era algo que no iban a llevar. Me acuerdo que el comentario de Heber fue que esto olía feo, que iba a hacer una investigación porque tenía olor a tufo. La respuesta mía fue simple: investiguen todo lo que quieran. El gobierno no puso ni un peso, no invirtió nada, todo el desarrollo fue privado. Abrieron un llamado a interés, se presentaron las empresas que se presentaron y el gobierno anterior es cierto que lo debió aplicar mucho antes. No lo hizo porque creo que lo agarró en la campaña electoral y lo dejaron firmado el último día. Pero en este caso, el Poder Ejecutivo nunca llamó para ver qué era, cómo era. Nosotros en aquel acuerdo teníamos previsto un punto cero para el aporte al BPS. Si bien había una voluntad del sindicato de que fuera punto cero, sabíamos que es una reclamación de cada trabajador, o sea que no era como tal, pero sí había un acuerdo con el gobierno por la parte impositiva. Habíamos hablado del tema de las patentes, de los seguros, incluía un paquete muy grande. Pero nadie salió con un argumento a decir esto no sirve. Lo único que hicieron fue desmerecer y desprestigiar, en este caso a mí, que era el presidente en ese momento, con la única bandera de que esto no se podía aplicar porque las condiciones no estaban dadas. Si se hubiera arreglado el pago por productividad, el CITRAC hoy estaría funcionando. ¿Hoy hay pago por productividad? Sí. ¿Sí? Pero no legal. O sea, el laudo es el laudo. Después, la mayoría paga por productividad. Vos me preguntás si está bien o está mal, creo que está bien. Capaz que la fórmula queda corta, capaz que no, pero para mí tiene que haber varias fórmulas de remuneración para los diferentes sectores. No es lo mismo quien hace leche, quien hace ganado, quien hace combustible, quien hace contenedores, quien hace transporte internacional, o sea, quien transporta bebida, quien hace media, corta, larga distancia. Tiene que haber variables. ¿Hoy no hay control de esto, de todos estos aspectos que usted mencionaba? No. Hoy no está este sistema, no hay control. No hay control de nada. Hoy un camión sale con una carga de un punto a otro, no tiene que llevar nada. Puede llevar un remito que no tiene valor ninguno. El Uruguay no controla. Ahora, el problema no es solamente que controlen la empresa de transporte, es controlar las mercaderías que van arriba. Y las mercaderías que van arriba, por ejemplo, ¿pagan los impuestos? Entonces, cuando uno mira el abanico de todo lo que habría el CITRAC, y bueno, había varios sectores que se iban a oponer a esto porque había varios sectores que estaban en la misma situación que el transporte. No están 100% legal. Bien, bueno, qué interesante, ¿no? Lo que hace, ¿no? Porque bueno, en realidad al consultar por un tema que no son las horas trabajadas, también viene arraigado, ¿no?, a lo que es un sistema de control que también fue muy conversado y bueno, muchos empresarios también del transporte que pasaron por aquí lo daban como una pena que se suspendiera en su momento y que no siguiera su curso, ¿no?, tal cual se había planificado. ¿Hay perspectivas de algún sistema similar o de retomar estas conversaciones? A ver, el sistema supuestamente está suspendido. Si el gobierno tiene voluntad de aplicarlo, capaz que ahora ya no les gusta el nombre CITRAC y le tienen que cambiar el nombre porque es de la administración anterior y lo que quieran. La realidad es que parecería que quienes están en regla y quieren seguir en regla y quieren competir en regla son los malos y los favorecidos son los que quieren trabajar evadiendo. A mí no me molesta la evasión cuando es por necesidad. Lo que me molesta es cuando vos bajás los precios para darle el beneficio al cliente y en definitiva el que está ocasionándose un perjuicio sos vos, porque si te caen a inspeccionar a vos, el que te multan es a vos. Eso está pasando con empresas uruguayas de transporte terrestre internacional. Claro. Entonces, la verdad es que no hay una política de transporte, no la hay ahora, no la hubo antes, y eso ¿sabés dónde se detalla? Cuando los gobiernos que aspiran en las elecciones hacen su plan de gobierno, vos mirá dónde está el transporte. Hoy damos más de 60.000 puestos de trabajo, todo es de buena remuneración. El sector viene creciendo exponencialmente. La pregunta es, ¿cuántos son los sectores de la economía uruguaya que invierten lo que invierte el transporte y que dan una mano de obra directa de 60 a 70.000 personas? Entonces, que no se tenga en cuenta y que no se le consulte
a las cámaras, en este caso puede ser Cativo, la Intergremial o la que fuera, para tener un proyecto viable y sustentable a lo largo del tiempo, habla de que no hay interés. Hay que convocar más a los empresarios para definir políticas, en definitiva. Yo creo que los políticos tienen que acordarse de que el transporte no es un costo, porque todo el mundo se cree que el costo es el transporte. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo tuviera que aumentar un flete, $100, y vos esos $100 agarrás una carga de 28.000 kilos, decime cuánto es lo que cambia. Nada. Y es más, cuando ha bajado el precio del flete, nunca se ve reflejado en la góndola. O sea, no es ni siquiera están beneficiando al consumidor que va a comprar a la góndola. No es cierto eso de que si cambia el combustible o si mejora esto. No. Acá es mucho más importante que cambien los tiempos muertos y que los camiones puedan rendir mucho más a que el combustible es parejo para todo. Así que esto es voluntad política y es querer meterse en un mundo que no conocen, pero que como es opinable y que en definitiva cualquiera hace lo que quiere, nadie termina definiendo nada. Bien, bueno, vamos a ver, ojalá que hayan buenas definiciones para lo que es el sector, vamos a estar atentos, así que lo convoco en otra oportunidad a Mauro Borsaconi, que es presidente de CATIDU, de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Bien, muchas gracias a ustedes que han estado del otro lado. Nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV y también nos pueden acompañar en YouTube. Empresarios de Acá vuelve a la Expo Prado por tercera vez consecutiva a la mayor exposición de ganadería y agroindustria de Uruguay. Con entrevistas a representantes de diversos rubros presentes, vamos a compartir 2 programas especiales el viernes 16 y 23 de septiembre, desde el stand de Agrooriental. Los esperamos para compartir Empresarios de Acá desde la Expo Prado 2022. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.